Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en la epístola que estamos leyendo, en la cual estamos meditando, la cual es la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo número 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a compartir la palabra de Dios con alguien que usted tenga a su lado y no tenga algún ejemplar de la bendita palabra de Dios. Versículo que leemos, versículo número 18 en adelante, nos dice de la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermano y hermana? El apóstol Pablo, hermano y hermana, había venido, hermano, en la introducción de esta epístola, hablando o dando una introducción de lo que estaba aconteciendo en la iglesia allá en Corinto. Ya hemos explicado, hermano, Corinto era, hermano, una ciudad en el área de Grecia, el norte de África, y ahí se movía, hermano, en Corinto, que era una ciudad portuaria. Bueno, era una bahía, hermano, y se conocía como el área del Peloponeso. Pero había un gran movimiento, hermano, y pues los corintios, por ser una ciudad económicamente fuerte, tenían de todo. Tenían, hermano, estudios, y por supuesto también donde hay dinero, hermano, también se mueven los vicios, la sexualidad prohibida, y eso había ahí en Corinto. Sin embargo, a pesar de eso, hermano, Dios le dijo al apóstol Pablo que allí, hermano, él tenía mucho pueblo. Y Pablo establece, hermano, la iglesia en Corinto. Y, hermano, a través de cartas, el apóstol Pablo está instruyendo a los corintios. Pablo ya les había mandado, hermano, recomendaciones. Ya le habían contestado y le habían hecho algunas preguntas. Pero también, hermano, habían hermanos que residían en Corinto
que habían visto, hermano, que estaban sucediendo muchas cosas malas en la iglesia en Corinto. Y entonces ellos, hermano, no se sabe exactamente si por carta o personalmente, ellos fueron a Éfeso a hablar con el apóstol Pablo y le hicieron saber, hermano, las cosas que estaban pasando. Entonces, hermano, le comentaron de que, hermano, Corinto, la iglesia en Corinto estaba dividida. Y que al punto estaba dividida que muchos, hermanos, tenían preferencias con ciertos predicadores, en el caso de Apolos, de Pedro, de Pablo y aún del mismo Señor Jesús. Entonces Pablo, hermano, él va a como a dar una introducción y después va a retomar el tema en el capítulo 3, donde él habla y él dice de que Cristo no puede estar dividido. Cristo no puede estar dividido. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces el cuerpo no puede estar dividido. Entonces por eso el apóstol Pablo, él da una introducción, hermano, donde dice de que Cristo no puede estar dividido. Sin embargo, hermano, él solo da esa introducción y para el tema, para poner hermano, un paréntesis que lo va, hermano, a cerrar ya en el capítulo 2. Entonces por eso hoy, hermano, el apóstol Pablo habla, hermano, de lo que es el mensaje de la predicación. Y por eso él, hermano, habla y dice, hermano, que el mensaje de la cruz es locura, pero para los que se pierden. Pero para nosotros, dice, los que hemos sido salvos, el evangelio es poder de Dios. ¿Verdad, hermano? Es poder de Dios. Porque, hermano, Dios se mostró a la humanidad de una manera, hermano, o sea, grandiosa. O sea, cuando escribe a los romanos, él dice, hermano, que Dios mostró su deidad, su eterno poder, se lo ha mostrado al hombre, hermano, a través de las cosas creadas. Y si vamos a hablar, hermano, de grandezas, de una señal grandísima, hermano, que Dios le ha dado al hombre, hermano, de su poder, de su grandeza, es el mismo hombre. Es el mismo hombre. Porque no hay, hermano, hasta hoy no hay, hermano, como el ser humano, hermano, pueda lograr, hermano, el dar vida sin usar, hermano, al ser humano. O sea, lo que estoy hablando de las famosas clonaciones, ¿verdad? O sea, las famosas clonaciones se hacen siempre usando, hermano, algo del cuerpo humano. Entonces, hermano, el ser humano es incapaz de, hermano, construir un ser humano por sí mismo. Sin embargo, hermano, el hombre al verse, hermano, con conocimiento, con sabiduría, al ver que, hermano, tiene capacidad para, hermano, inventar grandes, hermano, maquinarias, grandes inventos, para bien o para mal de la humanidad, el hombre dice que en su sabiduría se hizo necio. Se hicieron necio, dice, en sus razonamientos, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se volcaron contra Dios. En lugar de darle la gloria a Dios, dice, hermano, le dieron la gloria a dioses o a criaturas, como animales, como a bestias, como a reptiles, en lugar de darle la gloria a Dios. Entonces, al ver Dios que, hermano, mostrándole al hombre su deidad y gran poder, al ver que al darle al hombre capacidad, conocimiento, sabiduría, y que éste no le reconocía, entonces dice que Dios decide salvar entonces al hombre, no por sabiduría humana, sino por la locura de la predicación. Entonces por eso, hermano, es que, como dice ahí, aquellos que no son, hermano, escogidos por Dios, el evangelio les parece locura. ¿Cuántas veces a ustedes le han dicho, estás loca?
Estás loco. ¿Cómo vas a creer que todos los días hay que ir a la iglesia? Estás loca. Ese tu pastor está loco. ¿Cuántas veces le han dicho a usted? Tú estás loca. Ese es fanatismo. Es exactamente lo que dice aquí, hermano. Que como hermanos son reprobados, entonces hermanos, para ellos el evangelio no es poder de Dios. Porque mira, hermano, es que el sacrificio en la cruz del Calvario es un gran milagro, hermano. ¿O no lo es, hermano? Lo es. Porque fíjese, Dios es tan bueno, hermano, que para que el pueblo de Israel creyese en él, Dios les dio una profecía. Y entonces vino Dios y les dijo: les voy a dar una señal de que Dios va a venir a vivir con ustedes. Oiga, hermano, que a nosotros nos den una noticia de que Dios va a dejar su trono de gloria para venir a vivir con nosotros. Eso es un milagro, hermano. Entonces viene Dios y le dice: les voy a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero fíjense, hermano, dígame, cuando la ciencia se ha aumentado tremendamente, está, hermano, la fertilización in vitro, o sea, el embarazarse a través de inyecciones. Pero siempre se usa, hermano, parte del ser humano. Pero aquí viene Dios y dice: les voy a dar una señal que nunca la van a ver jamás. Primero, era una virgen, o sea, una jovencita que no había tenido relación íntima. ¿Ves? Y que no iba a tener necesidad de tener una relación íntima para quedar embarazada. Fíjese, ese es un milagro. Fíjese, es un milagro. Entonces dice: la virgen concebirá, o sea, va a quedar embarazada una virgen, y la virgen dará a luz un hijo. Es una señal otra vez. El Señor se lo dio a Israel. Entonces, ahí decía, ahí está la profecía. Cuando nace el Señor, hermano, o sea, el revuelo, hermano, el alboroto que debió haberse armado fue tremendo. Porque de repente la jovencita María, hermano, sale embarazada. Y no era casada, estaba comprometida con José, pero no eran casados, ni estaban viviendo juntos. Y nace el niño. Y aunque nace el niño y ellos averiguan, hermano, según la profecía, a dónde habría de nacer, hermano, saben dónde habrá de nacer, pero ellos, hermano, en su sabiduría no glorificaron a Dios. Yo les estaba mostrando un milagro, hermano, que nunca lo vamos a ver. Es el único, una vez en la vida del ser humano que Dios va a hacer eso. Entonces, al ver Dios que el hombre, mientras Dios mostraba su poder, su sabiduría, su conocimiento, el hombre, en lugar de darle la gloria a Dios, hermano, lo rechazaba. Viene el Señor y dice: no, ya no me le voy a mostrar al hombre con sabiduría y conocimiento. Me le voy a mostrar sin atracción. Es más, me les voy a mostrar hasta con locura. Y entonces, por eso es que cuando se habla del Señor Jesús, hermano, dice, hermano, de que Él habría de venir, dice, sin atractivo, como para ser deseado. Sin atractivo. O sea, sin pompa ni nada, aunque era el rey del universo, Él no vino con pompas, Él vino, hermano, o sea, con cánticos y jolglorios y celebraciones, no, sino que, hermano, Él vino lo más humilde posible, para no despertar en el hombre admiración. Y entonces cuando Él, hermano, predica la palabra, Él hace milagros. Mire, hermano, resucitó muertos, ¿sí o no? Sanó, hermano, endemoniado, liberó endemoniados, sanó leprosos. Sin embargo, hermano, cosa que nadie había hecho, hermano,
Y no le creyeron. Le decían, queremos ver de ti señal. Y entonces le dijo, pero si ya les di señal, si no creen a mí, crean a mi Padre. Ya les di señal. No, es que el Cristo cuando venga va a hacer más señales que la que tú haces. Queremos ver señal de ti. O sea, no le creían. Miraban delante de ellos, sanaba y no le creían. Entonces viene Dios y dice, como no quieren creer a mi poder, me les voy a revelar con locura. Y entonces por eso es que, hermano, para ellos la palabra de Dios, hermano, les fue tropezadero. Les fue tropezadero. Porque tropezaron en la palabra. ¿Por qué? Porque no la creyeron, no la aceptaron. ¿Pero por qué no la aceptaron? Porque no eran escogidos. Porque no eran escogidos. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a nosotros, o a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, poder de Dios. Porque, hermano, cuando uno se entrega a Cristo y uno puede sentir, hermano, el perdón de sus pecados, uno realmente puede ver que solo una mano poderosa pudo haber hecho eso. De darnos la paz que el mundo nunca nos pudo dar. De darnos la tranquilidad, hermano, que el mundo no nos dio. Por eso Él dice, como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque Dios no quiere, por eso dice que cuando Él fue a predicar, dice, Dios lo mandó a predicar no con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Porque si fuera por sabiduría humana, ya vio Dios que el hombre no entiende. Entonces por eso es que Dios, hermano, no, aunque en caso del apóstol Pablo era un hombre muy estudiado, hermano, muy, como dice, criado a los pies de Gamaliel, un gran maestro. Pablo sabía mucho. Pero en cuanto a la predicación del evangelio, Pablo decía, todo mi conocimiento humano lo tengo por basura, porque eso no me ayudó para nada. Porque cuando él se creía que era algo, lo que hacía era perseguir a la iglesia. Pero cuando él se dio cuenta de que no era nada, sino polvo de la tierra, y que su conocimiento y sus títulos que él había ganado, lo que habían hecho en él era endurecer el corazón para con Dios. Entonces el hombre, hermano, es tan, hermano, complejo el hombre, porque el hombre, en lugar de que cuando él recibe conocimiento y poder, en lugar de darle la gloria a Dios, se la da a él mismo. Y tú dices, no, dice, por eso, hermano, usted ve, el apóstol Pablo lo va a decir ahí, hermano, pero usted ve, hermano, que es difícil que un rico, hermano, que los que confían en riquezas busquen de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Que es muy difícil que los que confían en sus bienes materiales, que creen que porque lo que tienen están seguros en esta tierra, que porque tienen un seguro de vida, que porque tienen dinero en el banco, que porque tienen propiedades, que porque tienen negocios, están muy estables aquí en la tierra. Es difícil, hermano, que esta gente busque de Dios, porque creen que tienen su castillo, ¿verdad? Su fortaleza. Pero es porque el Señor dice ahí, hermano, que el Señor va a destruir la sabiduría de ellos y el entendimiento de ellos lo va a desechar. Porque con el hombre Dios nunca va a quedar bien si se trata de mostrarle el poder de Dios, porque el hombre nunca va a estar satisfecho, siempre le va a pedir a Dios más. Siempre le va a pedir a Dios más. Por eso ve, hermano, él menciona a los griegos y menciona a los judíos, pero vamos a ir por parte porque ya el tiempo nos avanzó y yo creo que ni vamos a alcanzar a leer más. Luego dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, mire, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces pregunta, dice, ¿dónde está el sabio? El sabio no busca de Dios porque confía en su sabiduría.
¿Dónde está el escriba? ¿Quién eran los escribas? Los que, hermano, escriba quiere decir los escribían o transcribían la escritura. Entonces ellos a diario estaban escribiendo la escritura, entonces ellos sabían la escritura. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Que hay gente, hermano, que lo que le gusta es, hermano, siempre cuestionar la palabra de Dios. Los escribas cuestionaban. Los sabios, por ser sabios, no creían. Entonces, ¿dónde está? Dice el Señor. Por eso dice, porque Dios, hermano, dice, ha desechado su sabiduría, Dios ha desechado su entendimiento, porque en su grande conocimiento humano, hermano, ellos creen que saben más que Dios. Ellos creen que saben más que Dios. Entonces, por eso Dios dice, los voy a desechar. Porque mientras más sabios ellos creen que son, menos quieren atenderme a mí. Entonces, por eso usted ve, más adelante lo vamos a ver, hermano, que el evangelio, cuando San Juan Bautista estaba preso y oyó del Señor Jesús, dice que mandó a uno de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si él era el que habría de venir o que esperarían a otro. Entonces, cuando llegaron a preguntarle, dijeron, mira, Juan nos envía y quiere saber si tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otros. Y en ese momento, dice, sanó enfermos, liberó endemoniados, hizo barbaridad de sanidades. Y entonces les dijo, vayan y díganle a Juan, los enfermos son sanados, los muertos resucitados. Le dice, y díganle que a los pobres les es anunciado el evangelio. O sea, cuando Dios pensó en el evangelio y Dios dijo, bueno, si va a ser por locura, aquí los únicos que van a creer al mensaje por fe son los pobres. Y si usted mira, hermano, la iglesia, hermano, tiene más afluencia de miembros, de gente que es más pobre que rica. De gente que es más pobre que rica. Y de gente que es, hermano, o que tiene menos, hermano, grado académico que los que sí tienen. Porque los que, como le digo, creen saber todo de Dios. Y mientras el hombre, hermano, en su conocimiento y en su sabiduría humana, están cuestionando si venimos o no del mono, están cuestionando si somos el efecto de una mutación de elementos, de evolución, hermano. Se olvidan, hermano, de voltear arriba, ¿dónde está Dios? Se olvidan que fue Dios el que los hizo a ellos, hermano. Y por eso Dios dice, a los ricos y a los sabios de este mundo, los voy a desechar. Porque debería ser lo contrario, hermano. Que mientras el hombre más conocimiento recibe, más la gloria tendría que dársela a Dios, ¿verdad? Se agarra un título y el hombre tiene que decir, aquí está mi título, esto se lo agradezco a Dios. Pero viene el hombre y dice, miren, es que yo soy tremendo, yo soy muy inteligente, esto lo he logrado yo con el sudor de mi frente, y se da la gloria a sí mismo. Se da la gloria a sí mismo. Pero es porque Dios ya lo desechó, como ya Dios le mostró su grande poder y no lo entienden. Entonces Dios dice, hay que se revuelquen en su conocimiento y en su sabiduría, hay que vean ellos, pero yo a ellos no me les revelo. Por eso dijo el Señor, es que es difícil pasar a un rico o los que confían en riquezas, es difícil que entre al reino de los cielos. Es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que de esos que confían en las riquezas entren al reino de los cielos. Porque su riqueza, su conocimiento son su fortaleza, su salvación. Entonces es difícil, hermano. Usted habla con un rico, hermano, y menosprecia la palabra de Dios. Más si el que le está exponiendo la palabra es una persona que tiene hasta problemas para leer. Y usted dice, bueno, y a mí este ignorante que ni leer puede, ¿qué me va a enseñar a mí que tengo un grado universitario? Por eso fíjense que hay gente que se deja llevar, como le digo, hay gente que
que está engañada por eso, ¿verdad? Porque la gente dice, no, dice, los sacerdotes, dice, católicos romanos, dice, eso sí saben, dice, porque esos estudian 12 años para llegar a ser sacerdotes, dice. Los pastores evangélicos, dice, ni primaria tienen, dice, solo agarran la Biblia y ya creen que son pastores, dice. Pero fíjense, ¿se recuerda cuando ya los discípulos predicaban? Dice, hermano, que los menospreciaban porque eran del vulgo, o sea, gente sin estudios. Entonces decían, ¿cómo estos iletrados van a venir a enseñarnos a nosotros la ley, la palabra de Dios? El problema era que esos iletrados, como ellos los llamaban, Dios los respaldaba con milagros y maravillas. Y ellos ni un dolor de pestaña podían sanar. Al ver que Dios, hermano, respaldaba su palabra, ellos decían, pero si ellos son los que vendían pescados, eso es lo que vendían pescados. Miren lo que andan haciendo. Quizás ya no les dio el negocio de pescados y ahora se hicieron pastores. No, hermano, Dios los mandó a predicar. Y entonces por eso, hermano, la gente dice, no, dice, los pastores, solo la Biblia, ni leer pueden y solo la Biblia agarran. No, el que yo tengo, dice, donde voy yo, dice, es estudiado hasta idiomas. Pero como no se trata, hermano, de quién sabe más ni quién ha estudiado más en este mundo, sino que se trata, hermano, de quién o a quién Dios ocupa o usa para predicar el mensaje del evangelio, hermano. Para predicar el mensaje del evangelio. Por eso dice, ¿dónde está el sabio? No están en la iglesia. Los sabios ahorita están supuestamente gozando de su sabiduría. ¿Dónde está el escriba? El que conoce de letras, ¿dónde está? Pues ahora ganando dineral, transcribiendo escritos. ¿Dónde están los eruditos? ¿Dónde están los filósofos? O sea, no están en la iglesia están, hermano, los que venden minuta, la tortillera, el vendedor de lote loco, el que vende tacos, el pintor, el mecánico, el que trabaja de albañil. Esos son los que estamos en la iglesia. Los que, hermano, hemos entendido que somos pobres en espíritu. Y que lo que tenemos, lo poco que tenemos y lo que somos, se lo debemos a Dios, hermano. Eso no hace el rico, eso no lo hace el rico. Entonces el mensaje, Dios quiere que se presente, hermano, de una manera sencilla. Como dice ahí, nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Hablando del catolicismo romano, o sea, el catolicismo romano, hermano, tuvo un teólogo, Tomás de Aquino se llamaba él. Bueno, los católicos romanos lo llaman Santo Tomás de Aquino, pero es Tomás de Aquino. Ese era un teólogo católico romano. Entonces, que este teólogo, hermano católico romano, lo que hizo fue, hermano, fue mezclar el mensaje del evangelio, como él lo entendía, con filosofía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el católico romano o el catolicismo romano quiere dar sus enseñanzas, la gente no las entiende, porque no van basadas en la palabra de Dios, sino que van mezcladas, bueno, no solamente con filosofía, sino también, hermano, herejías, o sea, enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que cuando el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjense, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, por eso es que la gente, hermano, está abandonando esos lugares, porque en la Biblia, hermano, en las iglesias evangélicas ha encontrado un mensaje sencillo. Los evangélicos predicamos lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesús dijo, he aquí yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Verdad que eso dice? Entrará y encontrará pastos y será salvo. Pero viene el disputador, el sabio de este mundo, hermano. Viene y dice, no, porque eso es lo que dicen. Dicen que nosotros los cristianos evangélicos presentamos un evangelio muy barato.
Ellos lo dicen, un evangelio desleal, dicen ellos. ¿Por qué? Porque dice, porque lo presentamos muy fácil. Así dicen ellos. Dicen, no, dice, el mensaje del evangelio no puede presentarse de una manera fácil, sino de una manera difícil a la gente. Entonces, por eso es que la gente no les entiende el mensaje a ellos. Porque le enseñan el mensaje de una manera difícil. Es como hablábamos el otro día, hermano, en la doctrina, hermano, acerca del arrepentimiento. El catolicismo lo llama, hermano, lo llama el sacramento de la penitencia. Entonces el sacramento de la penitencia, hermano, sí acepta la contrición, la confesión, hermano, pero dice, hermano, para que tenga validez, tiene que ser aprobado o aprobada por la Iglesia Católica Romana. O sea, usted puede venir y confesar sus faltas y pedirle perdón a Dios. Y en un momento tenemos que hablar con el pontífice para ver si dice que sí, que usted está perdonado. Imagínese. Cuando la palabra de Dios no dice eso, la Biblia dice, hermano, que el que viene a Él no le echa fuera, ¿verdad, hermano? Que el que confiesa sus pecados, Él es fiel, hermano, para perdonar y limpiar los pecados y limpiarnos de toda maldad. No pone condición. Ahora, venga, si vengo yo, hermano, y me pongo a predicarle a usted y le digo, bueno, hermanos, ustedes saben que el evangelio, la salvación viene a través de una figura, de un objeto que se usa para proteger de entrar y salir, un objeto que tiene medidas de 27 a 33 pulgadas de ancho por 78, 81 pulgadas de alto, y que se instala con instrumentos que se ocupan en la construcción, y que es ya una vez instalado gira sobre su eje a 90 grados y entonces ya usted puede entrar y salir. ¿Y qué dijo? Pues lo que quise decir es que Jesús es la puerta. Pero vienen ellos y le ponen, hermano, a la gente para que la gente diga, ¡uy, qué sabiduría! ¿Cómo sabe letras? Pero no es así, hermano. El mensaje de la cruz debe de predicarse de la manera más sencilla. Más sencilla, o sea, como digo, sin rodeos, hermano, sin un vocabulario que le puedo decir rebuscado, desconocido, sino, hermano, un vocabulario que vaya, hermano, de acuerdo, hermano, a la comprensión sencilla de Él. Que digamos, ¿cuántos quieren ser salvos? Amén. Jesús dice que Él es la puerta. ¿Cuántos quieren entrar? O sea, todos sabemos que es una puerta. Todos sabemos que la palabra de Dios dice que si entramos seremos salvos. Solo está hablando de una acción que debemos de tomar por fe y creer que a través de esa acción somos salvos. Entonces por eso Él dice, hermano, que Dios lo que hizo fue enloquecer la sabiduría del mundo. Los entonteció para que no crean el evangelio. Por eso dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ve? Entonces, hermano, por eso es que la gente le llama al evangelio, le llama locura. Esa es locura. ¿Cómo se ponen a creer? ¿Cómo se pone a creer usted que con solamente levantar una mano y hacer una oración ya es salvo? Esa es una locura. Entonces, para el que no es salvo, hermano, todo lo que tiene que ver con el evangelio es locura. Si lo ven con una Biblia, está loco usted, ¿verdad? Si lo ven que viene, hermano, a medianoche a la vigilia, o sea, está loco. Si es hora de dormir, no estar orando. Si lo ven orar por los alimentos, usted está loco. ¿Para qué anda orando? Si ya Dios ya bendijo los alimentos, no hay necesidad de orar. Está loco, dice. Está loco. Está loco. Hasta para ir a dormirse, ora. Está loco. Hasta para bañarse, ora. Está loco. Pues porque no entienden, hermano, lo que Dios a nosotros nos ha revelado, que estamos tan llenos de gratitud hacia Dios y que por todo queremos darle gracias a Dios, porque todo lo que tenemos y lo que nos rodea sabemos que se lo debemos a Él, ¿verdad, hermano?
Pero ya nos alcanzó el tiempo y apenas vamos por el 21. Entonces lo vamos a quedar ahí porque sí, ahí vamos a quedar. La otra vez vamos a seguir. Pero acuérdese, hermano, hermana, acuérdese. Vengamos dispuestos a aprender la sencillez del Evangelio. Y que nosotros también aprendamos a vivir el Evangelio con sencillez. Con sencillez, con humildad, hermano, que es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y si usted, hermano, hermana, es exaltado, exaltada a una posición, si usted logra, hermano, un grado académico, si usted logra cualquier logro, hermano, agarre esa corona, agarre ese certificado, vaya y póngaselo al trono de la gracia de Dios y dígale: Señor, esto te lo dedico a ti, porque tú me diste el conocimiento y la sabiduría y tú me bendeciste, Señor. A ti te doy la gloria y la honra. Y Dios, hermano, nos va a bendecir. Cuando nosotros le glorificamos a Él, Él nos bendecirá más. Va a decir: me reconoce en todos sus caminos, le voy a bendecir. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre bueno, porque dejaste tu palabra escrita para nuestro bien, para que podamos guiarnos a través de ella, Señor, y vivir el Evangelio con sencillez. Y aunque para los que se pierden es locura, para nosotros ciertamente es poder y potencia tuyo, Señor. Gracias, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Llévanos con tu paz y bendición. Limpia el camino, Padre bueno, que lleguemos con bien a nuestro destino. Bendice esta semana laboral, Padre bueno, que sea una semana segura. Bendice los trabajos de mis hermanos, sus patrones y patronas. Que, Señor, sea una semana bendecida. Bendice los alimentos, santifícalos, que nos den fuerza y salud. Bendice las manos que los están preparando y la fuente de ellos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, lo recibimos. Amén.